Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Damos inicio a la lección de nuestra serie, Los dones del Espíritu Santo. Buenos días, hermanos. Un placer saludarlos en este día domingo, esperando que estén de buena salud y buscando siempre la voluntad de Dios para sus vidas, porque solo Él puede cambiar nuestra conducta y las intenciones de nuestro corazón. La lección de esta mañana se titula El don de fe. Si se recuerdan ustedes, estábamos estudiando los dones uno por uno. Ya vamos estudiando más o menos 4. Y en esta mañana vamos a estudiar el don de fe. Oremos, hermanos, por favor, acompáñenme para pedirle al Señor que Él dirija el estudio de esta mañana. Es un don bastante importante en nuestras vidas y necesitamos mucho la ayuda del Espíritu Santo para la lección del día de hoy. Así que por favor acompáñenme en la oración y cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios su bendición. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos esta mañana estar, Señor, de nuevo aquí reunidos en tu nombre para estudiar tu palabra. Te agradecemos por la vida que nos has dado, te agradecemos por ser tus hijos, Señor, y porque tú eres, Señor, nuestro Padre, y queremos darte gracias por darnos siempre, Señor, tu cuidado divino, tu protección, tu provisión, y sobre todo la salvación de nuestras almas, bendito Señor, y el perdón de nuestros pecados, y esas promesas grandes que tenemos de la vida eterna. Así que muchas gracias, Señor, primero, y rogarte hoy que nos bendigas, Señor, en el estudio de tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, esté con cada uno de nosotros, Señor, los que esta mañana nos hemos reunido para estudiar tu palabra, y que tú, Señor, seas en medio de cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados hoy para el estudio de este don tan importante en nuestro crecimiento y en nuestra vida espiritual. Te agradecemos tu presencia, mi Señor, y te agradecemos tu dirección para darnos sabiduría, Señor, y discernimiento de tu palabra. Todo sea para honra y gloria tuya, mi Dios, y para edificación del cuerpo de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos un texto que nos va a servir de base. Estelita, ¿lo quiere leer? Hebreos 11:6. Voy a leer Hebreos 11:6. Siempre, hermanos, gracias por estar allí con sus Biblias o con sus celulares. Voy a leer en la versión que tiene la NBI, y dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Muy bien. Dos cosas son las que Dios exige para poder entablar una relación con cualquiera que lo invoque. ¿Cuáles son esas dos cositas, Estelita? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y también tiene que creer que Él existe. Falta otra, eran ¿verdad? 3. Entonces eran 3. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que acercarse a Dios y creer que Él existe, ¿verdad? Ajá. Y que entonces va a dar una recompensa a quienes lo buscan.
Sí. Bueno, qué bueno que Dios siempre esté disponible, ¿verdad? Amén. Él no está escondido, no nos está esperando todo el tiempo. Bueno, examinando realmente las actitudes de los hermanos y de lo que sucede dentro de la iglesia, nos damos cuenta que hay dos clases de fe. Hay uno que es un don. Este don es explosivo, es decir, es para hacer grandes cosas. Ya lo vamos a estudiar. El otro don es un don que a todo ser humano le llama la atención para buscar la presencia de Dios en su vida, tarde o temprano, para creer que Dios quiere darle la salvación, para buscar la presencia del Señor, y por eso le llamamos la fe que salva. La fe que salva. Porque hay otra clase de fe también, ¿verdad? De fe. La otra clase de fe es la fe que es el don. La fe que Porque recordemos bien que un don es un regalo de Dios que te va a hacer capaz de darle ánimo a los demás y te va a hacer capaz de estimular a la gente porque tiene una bendición especial. Amén. A esas personas se les dice que tienen el don de fe, el don de lenguas, el don de profecía, el don de hacer milagros, todos los dones. Sanidad. Pero todos los dones tienen esa característica. El Espíritu Santo se los da a ellos para que engrandezcan la iglesia del Señor, no para que ellos se engrandezcan. Todos los dones. Sí, todos los dones tienen el mismo propósito. Sí. Sí. Muy bien. Ahora el don de fe, que aparentemente es algo que uno piensa que solo hay una fe. Pero hay fe. La fe salvadora. Y una fe explosiva para hacer cosas grandes. Solo para algunos dice que son los dones. La fe Otra definición nos dice que vamos a ver. El primero es dado por el Espíritu Santo para reclamar y recibir contestaciones extraordinarias a la oración. Lo vamos a repetir. Los que tienen el don del Espíritu Santo les es dado para reclamar y recibir contestaciones extraordinarias a su adoración, a su oración. A la oración. Otra definición, léala tú. Bueno, la otra definición que nos dan aquí dice que es la habilidad única de confiar en Dios contra todas las circunstancias. Sí. ¿Verdad? Es decir, uno lo hace porque el Espíritu le está diciendo que lo haga, no porque uno piense que sea razonable. Porque Dios quiere hacer también cosas grandes, ¿verdad? Milagros y cosas maravillosas, sí, ¿verdad? Para que realmente dar a conocer también de su gran poder y su nombre, ¿verdad? De todo lo que Dios quiere hacer también en la vida de las personas para darse a conocer también, ¿verdad? Porque como está el otro don de la fe que salva, ¿verdad? Pero este es el don de fe. Es un don que se manifiesta explosivamente. Nos dice también que es la habilidad única de confiar en Dios contra todas las circunstancias. Sí. Por ejemplo, cuando Pablo estaba en el barco aquel que se iba a hundir, pues Pablo les dijo, el Dios a quien soy, a quien sirvo, me ha dicho que todos nos vamos a salvar. Y el agua estaba terrible. Estaba deshaciendo. Terrible. El don entonces de fe también como don es el regalo extraordinario
para alguien con el propósito que haga cosas extraordinarias. Extraordinarias. Muy bien. El don de fe es un regalo extraordinario para hacer milagros también. Sí, ¿Será que hay milagros todavía? claro que sí. Sí, ¿verdad? Hay milagros. Hay milagros. Grandes milagros, ¿verdad? Sí. Para hacer milagros. Pero se hace, o sea, el milagro lo hace Dios, ¿verdad? Sí. A través de la Sí, persona ese que... es el problema con la gente que tiene los dones, que cree que son ellos los que se lo están haciendo. Ajá. No saben que ellos solo son el canal. Es un canal Que Dios está usando, por eso ¿verdad? es un don, ¿verdad? Es algo que Dios te está regalando a la persona. Pero Él es el que hace esas maravillas y milagros con el propósito realmente de edificar a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Porque bien. cuando sucede un milagro o algo extraordinario, también hay así como que una expectación de la gente, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice Romanos 1:17? Romanos 1:17 nos dice que el justo por la fe vivirá. ¿Este será salvífico o será don? Este digo yo que es de salvación. Pero también me ha metido un poco, pero ajá. Porque es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Que uno vaya a salvarse en este mundo lleno de pecado. ¿Ah? Hay un himno que habla, ¿verdad? Vivo por fe. Vivo por fe. Es mi Salvador, ¿verdad? Muy bien. Y es una vida de todos los días, prácticamente, como que somos también así, tenemos que ir viviendo por esa fe, porque es lo que todavía no vemos, ¿verdad? Porque ¿qué es fe? Sí. Esperanza de lo que de lo uno que no mira. se ve más. Sí. Muy bien. Ya que hablamos del justo, hablemos un poco de la justificación. La justificación dice que si uno le abre el corazón al Señor y le abre el corazón a Jesucristo para que entre a su vida, entonces algo sucede en su ¿Dónde será que se acumula el pecado? En la mente, en el corazón, en el alma del ser humano. Lo que pasa es que si recordamos desde el Génesis, ¿verdad? Acordate que de ahí ya viene cuando pecaron los primeros padres, ¿verdad? Sí. Ya nacemos con ese pecado. Dice que justificación quiere decir vernos justos, como que si fuéramos justos, aunque hayamos tenido una vida más negra que la noche. Ajá. La razón la vamos a encontrar aquí. Dice el 3:28, léelo. Que el hombre dice que es justificado por fe sin las obras de la ley. Recuérdate que todo estaba en el Antiguo Testamento, estaba puesto también todo lo que era pecado, pero bajo la ley. Pero aquí dice que vamos a ser justificados, es decir, mirados como justos, aunque a pesar de que la ley la hayamos violado cuantas veces nos ha dado la gana. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro personal Salvador, pues Dios borra allá todos nuestros pecados pasados, a pesar de que se ha violado la ley, por gracia. Por gracia, favor porque, de Dios. Sí, Él viene y borra todo nuestro pasado y nos deja en blanco para ver si en una segunda oportunidad que Él nos da podamos hacerla mejor, ¿verdad? Y nos da su palabra, y nos da su poder, y nos da su Espíritu Santo para que hable con nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dice el 5:1? Justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Verdad? El autor de la justificación es el Señor Jesús. Es la sangre de Jesucristo. Amén, amén. Que fue derramada en la cruz para perdón de todos los pecados.
Y nuestra vida pudo haber sido lo más negro, pero hemos comenzado de nuevo con Jesucristo y estamos limpios. Y es algo que a veces no logramos entender, ¿verdad? Pero que es una verdad y un ofrecimiento de parte de Dios. Eso se lleva a cabo merced al sacrificio del derramamiento de sangre de Jesucristo En la cruz del en Calvario. la cruz del Calvario. Por eso dice que tenemos paz para con Dios. Sí, Dios no tiene ningún propósito de corregirnos, sino que empezar de nuevo. Dios dice que es un Dios que de segundas oportunidades. Sí, y de terceras, yo creo. Bueno, ¿Verdad? sí. Ahora vamos a ver. ¿Qué dice En Efesios 2, 8, 9? ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí. El hecho que uno acepte a Cristo es un don de Dios, porque Él la ha puesto en el corazón de toda la gente inconversa, y aunque sea que lo tengan muy escondido allá, el deseo de buscar y de limpiar y purificar su vida, ¿verdad? De ser llenos de Dios. Siempre nos decían, ¿verdad? Que el ser humano siempre tiene algo allí que solo es llenado con la presencia de Dios, ¿verdad? Así es. Porque andan buscando en el mundo llenar ese vacío del corazón, ¿verdad? Con muchas cosas, pero que nunca se llena, sino es solamente a través de cuando se llena con la presencia de Dios en sus vidas. Amén. Amén. Bueno, desde el punto de vista bíblico, vamos a ver cómo era la fe en el Antiguo Testamento. Parece que hay tres maneras de ver la fe en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver. ¿Qué dice en el C? ¿Qué significa? ¿Qué significa la fe en el Antiguo Testamento? Sí. Bueno, en el Antiguo Testamento dice que significa veracidad, fiel o fidedigno, que se aplicó a las siguientes personas, ¿verdad? Según Números 12:7. Más o menos dice esto: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, ¿verdad? Entonces, porque ahí está hablando realmente que en este sentido hablaba de fidelidad, y entonces el Números nos habla de Moisés, que es fiel en toda la casa. Y también en 1 de Samuel 3:20 nos dice: y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, porque aquí la descripción habla acerca de fidelidad, Sí. de ser fieles, ¿verdad? Ese era el concepto. No solo fidelidad, sino también una entrega mutua. Dios entrega su Espíritu Santo para que more en nosotros. Y nosotros entregamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, todo para que haya una relación perfecta, ¿verdad? Sí. Y dice que habían personas de estas que tenían el don. El don dice que Moisés era fiel en toda la casa del Señor. ¿Cuál era la casa del Señor? Pues todo el trayecto desde que salieron de Egipto. Ajá. Hasta que los entregó allá. Los entregó a Josué. Fue fiel, ¿verdad? Es un milagro que una persona sea fiel tanto tiempo con Dios. Sí. Y en Samuel 3:20 dice que pasaba. Que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que ahora Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, toda la gente conoció es que decir, Samuel era fiel. Qué poder, ¿verdad? Esa es la fe explosiva, porque en Samuel estalló para toda su vida. Porque, o sea, a través de su vida se dio
se dio a conocer como realmente una persona fiel a Dios, como un profeta fiel en todas las circunstancias que se le presentaron, Sí. ¿verdad? Porque muchas veces la gente falla en algo, ¿verdad? Cuando pues en un trayecto largo de su vida. Pero Samuel dice que fue fiel profeta de Jehová. Estos dos eran del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. La segunda interpretación que se da de cómo era la fe de aquellos en el Antiguo Testamento, ¿cómo se traduce? Que se traducía como de esperanza y confianza, Sí. ¿verdad? Porque digamos en el Antiguo Testamento esta fe se traducía en que tenían confianza en las promesas que tenían de Dios. Sí. Y también en los hechos poderosos que Dios hacía a través realmente de ellos en la vida del pueblo de Israel. ¿Cuántas ¿verdad? cosas no hicieron en el Antiguo Testamento? ¿Va? Y confianza, llenas de ¿verdad? Dios. Porque Dios les era fiel, ¿verdad? Era fiel, si les prometía algo, el Señor era fiel, y entonces aquí era realmente esperaban en Dios, que Él iba a hacer todas las cosas tal como Él las había ofrecido. como las había prometido. Y la tercera dice, ¿cómo era? ¿Qué significaba? Aquí significaba estabilidad, seguridad y permanencia, ¿verdad? Sí. Porque Dios también les proporcionaba a ellos estabilidad en cuanto en todo sentido, ¿verdad? Estabilidad en que iban a estar, que Él iba a estar con ellos, y media vez el Señor estaba con ellos, las cosas iban a estar bien. Y estaban bien. Y seguridad también, pues porque Él era como dice el Señor, ¿va? Es nuestra defensa, es nuestro escudo, ¿verdad? Sí. Y Él iba adelante siempre, ¿verdad? Es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Y permanencia, porque el Señor prometió estar con ellos siempre. Siempre. Bueno, para nosotros hoy es lo mismo, ¿verdad? Cierto. Porque a través de su Santo Espíritu nosotros tenemos la promesa también de que el Señor dice que va a estar con nosotros todos los días, que su Santo Espíritu quedó para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Sí. ¿verdad? Y en Habacuc 2:4, ¿qué dice? Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, Muy bien. ¿verdad? Fíjate, pues ahí ponen ahí el contraste, ¿verdad? Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá, no por el orgullo, ¿verdad? No por el orgullo, No por el orgullo. sí, Sí. por su fe, ¿verdad? ¿Y qué dice el 32:4? Dice Deuteronomio, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, que es justo y recto. Siempre fiel. Siempre fiel. Siempre genuino y verdadero. Genuino y Las verdadero. promesas del Señor son para siempre y las va a cumplir. Exactamente. Sí. Entonces, en el Antiguo Testamento, la fe es la confianza y la seguridad en la fidelidad de Dios. Sí, Ahora vamos a ver cómo se mira la en el Nuevo fe Testamento. en el Nuevo Testamento. A ver, léelo ahí. Dice que es la confianza del hombre en Dios y en Jesucristo para vida eterna. Este es el concepto de fe en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver aquí también algunos... Pero los siguientes son los ejemplos. son los dones. La fe como el don del Espíritu Santo. Sí, ¿verdad? eso ya estábamos hablando. Del nuevo. Sí. Ahora vamos en el nuevo, pero ahí vamos a ver ya al Espíritu Santo en acción. Ya dijimos que el Espíritu Santo va a responder con cosas extraordinarias. Vamos a ver el don primero, dice que en Mateo 17:20, ¿qué dice? Entonces en Mateo 17:20 nos habla del don que mueve montañas, ¿verdad? ¿Te imaginas? Ajá. Una fe Una que fe mueve tan montañas. grande que mueve montañas. Eso Porque es lo que así el el Señor Señor lo dijo, Jesús si dijo. tuvieras fe como un granito de Ajá. mostaza,
podría Le dirías a este cerro, anda a echar al mar, tírate al mar y... lo haría. Ajá. Por eso, Cosas espectaculares, ¿verdad? ajá. Sí. Por eso Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y nada os será imposible. Es decir, Dios está dispuesto a hacer grandes cosas si nosotros nos dejamos usar. Nos dejamos manejar. Sí. Muy Por bien. eso aquí ya cambia, ¿verdad? Porque aquí ya es con cosas que el Señor Jesús les vino a enseñar también, ¿verdad? Sí. Ejemplos de personas que tuvieron el don de fe. Busquemos en Lucas 9:25 otro ejemplo de casos extraordinarios de fe. Vaya, solo... ¿Dónde está el don de fe hoy? Dice. Sí. Aquí, si queremos recordar un poquito de algunos ejemplos de personas que tuvieron el don de fe también, en el Antiguo Testamento lo podemos encontrar en Hebreos 11, que siempre ahí, cuando leemos lo que es la fe, entonces nos dan un montón de ejemplos, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho cuando leemos Hebreos 11, porque empieza aquí con algunos ejemplos. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, ¿verdad? Y también, pues, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, ¿verdad? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a sus cosas venideras. Y por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y también dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, cuando le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y así. Sí. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y es bonito todos los ejemplos que nos da Hebreos 11 de todos los hombres de fe, ¿verdad? Y por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y así tenemos estos ejemplos de fe que nos habla Hebreos 11 y habla de Gedeón. Date cuenta que todos son explosivas, son cosas tan grandes que uno ni siquiera lo puede imaginar. Ajá. Y lo tenemos ahí. Yo creo que cuando estemos un poco dudosos de las cosas que Dios puede hacer, vamos a Hebreos 11 y recortemos todos estos pasajes de lo que estos grandes hombres de Dios, ¿verdad?, recibieron por su fe, ¿verdad? Y entonces eso nos va a ayudar a nosotros grandemente también para que sepamos que es el mismo Dios que hizo todas estas cosas maravillosas. Es el mismo Dios que tenemos nosotros también ahora. Muy bien. Pero voy a leer entonces aquí Lucas 9:25. Lucas 9:25. Y entonces dice, nos habla del caso del muchacho endemoniado, caso en el que los discípulos no pudieron echar fuera demonios. Y aquí está hablando ya de un caso en particular, sí, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces con que ellos no pudieron echar fuera esos demonios, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, ¿verdad? Porque ellos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos, verdad? Entonces el Señor Jesús se enoja y le dice en Lucas 9:41, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Y entonces le dice al papá del niño, trae acá a tu hijo. Y hace el milagro, a los demonios. Pero luego llegan los discípulos, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? A pesar de que ellos tenían también fe para hacer milagros.
¿Qué les dijo Jesús? Por incrédula y perversa, o generación incrédula y perversa. Ahora ¿Hasta dijo, cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Les dice. sí. Fíjate. Muy bien. Ahora, si uno mira la fe, se da cuenta que hay diversos grados de fe. Hay gente que tiene mucha fe, hay gente que tiene un poco de fe, y hay gente que no tiene fe. Un incrédulo, ¿quién es un incrédulo? Bueno, aquí nos habla de un incrédulo. Nosotros siempre decimos que un incrédulo es una persona que no tiene fe en la salvación de Dios, ¿verdad? Sino también, o sea que definitivamente es una persona que dice, no, yo no creo eso, ¿verdad? Yo no creo que solo eso sea suficiente para ser salvo. O se queda con lo que tiene. No y entonces tiene nada. decimos no tiene nada. No tiene porque nada. a veces lo que tiene son, pues, imágenes o cosas, ¿verdad? Sí. Pero no tiene nada al final. Pero también dice que hay incrédulos que también son personas Que aún siendo que aún cristianos. siendo cristianos no creen que Él puede hacer milagros, ¿verdad? Sino que dudan, ¿verdad? Dudan. Leamos ahí Marcos 6, 5, 6. Leámoslo. ¿Por qué el Señor no pudo hacer muchos milagros? ¿Es porque Él no pudo o porque Porque no había fe en el lugar, ¿verdad? Y si vemos ahí, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, porque era el caso de en su propia ciudad, ¿verdad? En Jerusalén. Es que no tenían fe. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo a unos pocos enfermos, dice, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando, porque no pudo hacer, o sea, hizo unos pocos, pero no todo lo que podía haber hecho. ¿Por qué? Porque los otros no creían realmente en lo que Él podía hacer con ellos. Y eso es lo que hoy tendríamos que aplicar hoy nosotros también, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? Cuántas cosas Dios quiere hacer en nuestras vidas, en las vidas de cada uno, en tantas situaciones que se están pasando, enfermedades, situaciones problemáticas, complicaciones en los hogares, en las familias, en los hijos, en las naciones, en las ciudades, pero muchas veces Dios no puede obrar muchas veces por la incredulidad, también aún en muchos cristianos. Miremos el caso inclusive siguiente de un discípulo que comenzó bien, sí, pero terminó mal. Ya a la hora de las horas. Porque perdió la fe, ¿verdad? Sí. Léelo. El otro es el caso de que está en Mateo 14, 28, ¿verdad? Y es el caso de Pedro. Y como conocemos siempre al apóstol Pedro, que era así bastante impulsivo, y cuando vieron al Señor Jesús que caminaba sobre las aguas, entonces Pedro le dice también, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿verdad? Él quería también ir caminando sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dice que está bien, ¿verdad? El tiempo estaba bien fuerte, el viento, si ustedes recuerdan el pasaje. Pero cuando él empieza a caminar, va bien, pero llegó un momento en que quitó la mirada del Señor Jesús y entonces empezó a ver las grandes olas y las grandes tormentas y entonces le entró miedo. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Entonces empezó a darse voces y a gritar, ¿verdad? Señor, sálvame, ¿verdad? Y es lo que probablemente nos puede pasar a nosotros también. Si nuestra fe se cae. Cuando no estamos en una íntima comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Cuando
dejamos de ver realmente a Dios y vemos otras cosas. Entonces nuestra fe se empieza a caer y vienen los problemas y no estamos preparados para enfrentarlos. Por eso en Mateo 14:31 el Señor Jesús extiende la mano y lo saca, ¿verdad? Y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. ¿Verdad? Bien, hay otro ejemplo, el caso del siervo del centurión de Capernaum. Leámoslo. Sí, tenemos también el caso del centurión, pero si ustedes recuerdan, pues este caso es bien importante también porque Ese fue uno en que la fe del hombre no falló. aquí no falló. Él pidió ayuda, ¿verdad?, para que su siervo fuera sanado. Y como él creyó, ¿Sí? ¿verdad?, recibió de parte de Dios realmente la sanidad de su siervo. Sí. ¿verdad? ¿Cuál fue el comentario de Jesús? Ujú. Dice aquí, Ni aún en Israel. ni aún en Israel yo he encontrado realmente toda la fe que encontró en él, ¿verdad? Sí, ni aún en Israel, que era el pueblo de Dios, ¿verdad? Sí, que era el lugar de digamos, la ciudad santa, ¿va? Y otro ejemplo es el de la mujer aquella de los perritos. Sí, el otro ejemplo es el de la mujer de que tenía también La mujer sirofenicia. tirofenicia, que tenía a su hijita enferma. Y entonces vemos que también ella le fue a pedir ayuda al Señor, pero el Señor no la atendía. Y más bien los discípulos decían que la sacaran, Que la ¿verdad? echara. Que la echaran. Y entonces Dios ella seguía insistiendo y seguía insistiendo, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús le dice que Él va realmente para los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces es un caso bien especial donde ella le dice: pues mira, Señor, realmente aún los perrillos recogen de las migajas, aún los que caen de la mesa de los amos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso quería decir que ella realmente tenía mucha fe en que no importaba realmente quiénes eran ellos, ¿verdad? Porque como a los que no eran judíos, aquellos los tomaban así como que eran como que no eran nada. Y entonces ella le dice: a unos perrillos recogen lo que les sobra a los demás. Y entonces también el Señor Jesús la pone a ella como un ejemplo, ¿verdad? Que Exclama, ¿verdad? la exclama y le dice: grande es tu fe, ¿verdad? Sí. Grande es tu fe. Y la elogia a ella, ¿verdad? Mujer, grande es tu fe. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo debemos ejercer el don si es que lo tenemos de fe? Uh-huh. Dice Romanos 1:11. Todo don es confirmar a los miembros del cuerpo de Cristo. Se deben de usar según la gracia de Dios que los repartió. En Romanos 12:6 dice: Pedro también recomienda lo siguiente, que debemos ser buenos administradores de los dones que el Señor nos dio y que debemos ministrar nuestros dones para gloria de Jesucristo. Esto es lo que dice también en 1 de Pedro 4:11. Por medio de la oración, nuestra fe se fortalecerá. Cristo les dijo a sus discípulos que las respuestas y victorias solo se obtendrían con oración y ayuno. Sí. En Mateo capítulo 17, 14 al 21. Entonces en esto, aquí hay varias recomendaciones, ¿verdad? No sé si las vemos así rápidamente, una por una, ¿verdad? Dale. Uh-huh. Entonces todo don es confirmar a los miembros del cuerpo de Cristo, lo que hemos venido repitiendo en cada uno de los estudios de los dones, ¿verdad? Que no son para que se enorgullezca la persona que lo tiene, sino que todos los dones que Dios reparte es para realmente edificación del cuerpo de Cristo. Aquí dice: para confirmar
a los miembros del cuerpo de Cristo para que nos edifiquemos todos, así como para que todos estemos avanzando en nuestro crecimiento espiritual y que nadie se vaya quedando rezagado, sino que todos vayamos ayudándonos unos a otros para que nuestro crecimiento cada vez sea mayor, porque mientras más crezcamos nosotros en el conocimiento de Dios y crezcamos en nuestra fe, más personas van a ser alcanzadas, porque Dios nos dejó el ministerio de la reconciliación. Entonces Él espera que nosotros le obedezcamos y cumplamos con lo que Él espera que cada uno de sus hijos hagamos. Pero si no hacemos todo esto, entonces, como ahora decimos, ¿verdad? En nuestra iglesia ahora también decimos nosotros, ay, quisiéramos tener maestros de niños, pero los niños quieren recibir su clase, pero a saber qué se hicieron los maestros de niños, ¿verdad? Necesitamos gente que reciba a los nuevos con mucho amor y todo en la entrada, pero nos hace falta a las personas. Y todo esto que repartió el Señor, estos dones son para edificar al cuerpo de Cristo. Se deben de usar según la gracia de Dios que los repartió, ¿verdad? Esa es otra cosa. Y en Romanos 12:6 dice que Pedro también recomienda que debemos ser buenos administradores de los dones que el Señor nos dio y que debemos ministrar nuestros dones para la gloria de Jesucristo. ¿Cómo vamos a administrar entonces nosotros esos dones que el Señor nos dio? Buenos administradores de los dones que el Señor nos dio. Así que si cada uno de nosotros pensemos cuál es el don que Dios nos dio, ¿lo estamos administrando bien? Porque recuerden que al final Dios nos va a decir también, a dar cuentas del don. A dar cuentas, ¿verdad? Como cuando nos pone tantos ejemplos en las parábolas del Señor, ¿verdad? Que les dio a aquellos su finca para que la administraran y toda la cosa, y después les va a pedir cuentas. Bueno, te di tanto, te di tantas cosas, ahora ¿qué cuentas me vas a entregar? Es lo mismo que en nuestra vida espiritual. El Señor nos va a demandar también lo que nos dio, cómo lo usamos bien, qué cuentas vamos a darle a Él de eso, ¿verdad? Y entonces nos dice también que por medio de la oración nuestra fe se fortalecerá. Gracias a Dios por los hermanos que siempre están apoyándonos en las oraciones. En la iglesia hemos visto realmente cómo el Señor ha respondido y hemos visto cómo el Señor es fiel, cómo el Señor es grande en su misericordia, y realmente hemos visto también sanidades y milagros que el Señor ha hecho. Así que no nos podemos quejar, gracias a cada uno de los hermanos que están en los diferentes ministerios de oración, ¿verdad? Que están ahí orando y están clamando. Les invitamos a no desmayar, porque así dice aquí, que también hay que hacerlo en Mateo 17, 14, 21, con oración, con ayuno, ¿verdad? Sí. Porque el Señor, eso no es invento nuestro, sino son lo que la palabra de Dios nos dice, que hay espíritus que salen solo con oración y ayuno. Así que vamos a invitarles también a tiempos de ayuno, porque el Señor lo demanda también. Si queremos realmente recibir todas esas respuestas y victorias y ver esas cosas maravillosas que el Señor tiene preparadas para su iglesia y para sus hijos, ¿verdad? Amén. En resumidas cuentas, hay dos clases de fe. La fe que origina salvación, que es la fe que todos los seres humanos tenemos. Algunos no se han dado cuenta, pero la fe la tienen suficiente para crecer, para buscar, para llegar a ser personas importantes. Pero si ellos quieren, eso es un regalo de Dios para todo ser humano. Sí. Y los otros son, el don de la fe son esas personas a quienes Dios usa para hacer grandes milagros. Pero tenemos la recomendación, no es para la gloria personal de ninguno,
es para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Así Amén. que si tenemos un don, también vamos a entregar cuentas de ello. Claro. Aquí. Bueno, Dios los bendiga, pues, y vamos a despedirnos en oración. Amén. Oremos, Padre Celestial, que estás en los cielos. Estamos contentos, Señor, de estar delante de la presencia de ti, Señor, pero Amén. también de las personas que nos están mirando. Nos gozamos, Señor, de poderles hablar de las grandezas tuyas, Señor, Amén. y te Gloria a pedimos ti, que Padre Santo. tú fortalezcas esa fe que tiene cada uno y que Amén. nadie puede decir que no lo has preparado, sino por el contrario, Padre, nos has preparado para hacer grandes cosas si nos dejamos, Señor, nos dejamos ser guiados por tu Espíritu Amén. Santo. Amén. Bendice a mis hermanos que nos están viendo, Señor, y que todas estas lecciones sean para su propia edificación. Amén, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermanos. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt o bien puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.